Muy buenos días chicos, bienvenidos otra vez. En esta oportunidad vamos a trabajar en comunicación, o mejor dicho, a continuar lo que comenzamos ya con literatura. Recuerden que esto lo íbamos a ver el día viernes, conversamos un poco sobre esto, pero decidimos, bueno, posponerlo por efectos de no extendernos ya que teníamos la práctica ese día por Zoom. Entonces, vamos a ver ahorita, chicos. Miren, recuerden que conversamos que hay textos que son literarios, textos que son no literarios, que dentro de los textos literarios encontramos los narrativos, los líricos, el teatro, y dentro de los no literarios, bueno, tenemos lo que son informativos, instructivos, etcétera, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver dentro del género literario lo que es el narrativo, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro del género narrativo también vamos a encontrar subgéneros que vamos a especificarlos, a identificarlos y a conocer un poco sobre esto, ¿ok? Entonces vamos a definir primero que nada el género narrativo, que es uno de los géneros más grandes de la literatura. Su hecho central es narrar, o sea, como su nombre lo indica, narrativo, narrar, contar, decir algo, ¿sí? Los textos en este género pueden presentarse a partir de la oralidad o de la escritura, de forma que cada uno de ellos relatan sucesos, historias, y estas historias pueden ser ciertas, pueden ser reales o pueden ser basadas en la ficción. Es un género donde se incluye la presencia de personajes que son descritos en el mismo texto, ¿ok? Digamos que estos personajes participan en el curso de la historia, ¿ok? De las diferentes historias que nosotros podamos ver, manifiestan también sentimientos, emociones. Es un género bastante completo. Entonces, dentro de este género vamos a encontrar varios subgéneros de la narrativa, que son los que vamos a conversar específicamente. Fíjense, chicos, dentro de estos subgéneros, permítanme un segundo que arrime acá. Dentro de estos subgéneros tenemos, voy a colocar aquí para que puedan ver, el relato. Vamos a comenzar con el relato, que es uno de los textos más importantes y difundidos en el mundo literario. ¿Ok? Voy a arrimar esto así, lo que pasa es que tengo acá unos libros. En el mundo literario, este tipo de texto presenta sucesos a partir del lenguaje, pueden ser históricos o pueden ser ficticios. Sintetiza en aspectos claves de la historia. Podemos decir que el relato reduce las descripciones y busca impactar con menos palabras y resumir, por así decir. Se sintetiza, se reduce en los aspectos básicos de la historia que se esté planteando. ¿Ok? Este es un tipo de texto que representa sucesos a partir del lenguaje y suelen ser un poco más breves, puesto que tienen esto conciso, o tienen reducidos lo que son los hechos. Es decir, pueden ser más breves incluso que el cuento, generalmente que la novela también, porque como reducen descripciones, no se centra mucho en descripciones, entonces, por decir, reúne los aspectos más importantes, se centra en lo más crucial. Por esa razón tiende a ser menos extenso que la novela, por ejemplo, ¿ok? Entonces, fíjense, tenemos el relato, tenemos el mito, ¿ok? Ya el mito y la leyenda, nosotros estuvimos trabajando, permítanme un segundito, estuvimos trabajando un poco desde el bimestre pasado. Sin embargo, vamos a recordar que el mito es un texto que narra un tema al que se le quiere dar una explicación. ¿Sí? Sabemos que por medio del mito se trataba de dar respuesta de repente a situaciones que no se sabía a ciencia cierta su origen. Entonces, se buscaba por medio de mitos con personajes sobrenaturales, ¿sí? Tratar de dar respuesta a estos eventos, ¿ok? Em, también recordemos, bueno, aquí particularmente los personajes, acuérdense que, bueno, que generalmente eran sobrenaturales y se basaban en dioses, monstruos y estas cosas, ¿ok? Recordemos también en la leyenda, que también lo estuvimos conversando ya anteriormente, el mito y leyenda, como les digo, ya lo estuvimos conversando anteriormente en el bimestre pasado, pero vamos a recordar que la leyenda es un texto transmitido de generación en generación que narra acontecimientos sucedidos
en tiempos remotos. Recuérdense que decíamos que esa era una de las características, mientras el mito se basaba en algo ficticio, cuando se quería dar respuesta a algo que no se sabía, la leyenda se basaba en sucesos que acontecieron en algún determinado momento, en algún determinado lugar, y que los personajes pues a veces podían ser o reales o basados en personajes reales, ¿ok? Eran de las diferencias que veíamos, si se recuerdan, ¿ok? Vamos a ver también, o vamos a conocer, o a profundizar un poco más, porque yo sé que en diferentes ocasiones ustedes han tenido también, se han informado o han estado relacionados con lo que es la fábula. Mis hijos, la fábula es un tipo de texto corto y de ficción que tiene como característica una moraleja. ¿Qué será una moraleja? Una enseñanza. Su objetivo es divulgar valores, ¿ok? Son historias producto de la imaginación. A menudo, puede decirse que a menudo se protagonizan por animales, objetos animados o personajes humanos. Pero básicamente se centran en querer dejar un valor, en querer dejar una enseñanza, ¿ok? También dentro del género narrativo nos encontramos con lo que es el cuento, y quizás este es el texto que nosotros más hemos trabajado. ¿Sí? ¿Por qué? Ya verán por qué. Porque el cuento es un tipo de narración corta que puede ser ficticia o puede ser real, y posee argumentos de fácil comprensión. Es decir, es de fácil entendimiento. Entonces, generalmente se trabaja mucho con cuentos, y a veces estos pueden ser basados en algún hecho real o pueden ser simplemente creados, pueden ser ficticios. Poseen pocos personajes generalmente, ¿no? Puede darse alguna que otra variación, por así decir, pero generalmente poseen pocos personajes, y uno de los personajes o pocos de estos personajes son los protagonistas. Entonces es de fácil comprensión, se entiende, por así decir, se lee y se comprende fácilmente. ¿Ok? Y otro de los subgéneros del texto narrativo o del género narrativo son las novelas. Fíjense, las novelas son obras literarias que se enfocan en la narración de acontecimientos. También pueden ser reales o ficticios. Su trama es de mayor complejidad que el cuento, por ejemplo, y también generalmente son más extensas. Acuérdense que cuando hablamos del relato dijimos que era más breve. Bueno, la novela es más extensa. La novela es una obra literaria que está en prosa, y la finalidad básicamente va a depender de la intencionalidad que tenga el autor, ¿ok? Dependiendo de esta es que va a variar o se va a enfocar lo que es la finalidad de la novela. ¿Qué pasa? Que en la novela también, o una de sus características, es que poseen varios personajes, poseen más personajes generalmente que el cuento, y las tramas siempre son más complejas, es decir, requiere de un poco más de entendimiento, de leer con mayor detenimiento para poder comprenderla. ¿Ok? Tienen más personajes, tienen más protagonistas, aunque generalmente, bueno, eso varía, y como les digo, la intencionalidad de esta va a depender de lo que quiera el autor, de lo que quiera transmitir con la novela. ¿Ok? Bueno, chicos, estas son lo que se conocen, o los que podemos reconocer como subgéneros de la narrativa: novela, cuento, fábula, leyenda, mito, y la primerita que conversamos, que es el relato. ¿Ok? Esto se encuentra, como les digo, dentro de lo que es el género narrativo, uno de los géneros más completos, más variados. ¿Ok? Ustedes están leyendo un libro que ustedes seleccionaron. Traten de visualizar a qué género o a qué subgénero, mejor dicho, de estos pertenece el libro que ustedes están leyendo. Traten de ubicarlo, ¿ok? No tienen necesariamente que decírmelo todavía. Simplemente vayan pensando de acuerdo a las características que les acabo de nombrar de cada uno de estos subgéneros, cuál creen ustedes o que son las características más parecidas a lo que ustedes están leyendo. O mejor dicho, ese libro que ustedes están leyendo, ¿a cuál creen ustedes que se asemeje más de estos que vimos? ¿Ok? Cuídense mucho, mis hijos. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Un abrazo.